Son las 12 del mediodía, estamos a 1 hora de llevar la camioneta en el puerto, enviar el motorhome desde acá de Norteamérica, el cierre de una etapa. Y acá se va la jacuneta. ¡Ay, qué dolor de panza! Nos vamos a ir hacia el puerto y ahí no voy a poder filmarles absolutamente nada. Pero la próxima aventura que tenemos por delante es algo que nos emociona mucho. Así que los próximos pasos son... Y lo que todos quieren saber, la jacuneta se está yendo para... Esta es la situación. En nuestro plan original pensábamos que nuestro viaje por Norteamérica iba a finalizar en Miami porque desde ahí íbamos a mandar nuestro motorhome a otro país, pero como ya contamos en episodios anteriores, lamentablemente ningún puerto de Estados Unidos te permite enviar un motorhome con pertenencias dentro en el caso de que vaya en ro-ro, como es nuestra situación, porque debido al tamaño que tiene nuestra casita no ingresa en un contenedor. Así que debido a eso tuvimos que manejar 4.000 kilómetros en 20 días para venirnos a la ciudad de Veracruz, en México, que ya habíamos tenido la oportunidad de conocer anteriormente. Así que, si recién te estás sumando a este canal y quieres conocer más de Veracruz o de México, te invitamos a ver los episodios anteriores porque nosotros estuvimos viajando por el país aproximadamente unos 3 meses a principios de este año. Porque en estos momentos el foco está en preparar nuestro motorhome y dejarlo listo para poder llevarlo al puerto para despacharlo a otro país. Y si quieres saber a dónde lo vamos a enviar, quédate hasta el final de este video. Ayer, después de cumplir los 4.000 kilómetros de viaje en 18 días, que ha sido una maratón, nos vinimos a una casa donde pudiéramos estacionar al lado de nuestro motorhome y que además tuviera lavarropas, así podíamos preparar todo. Así que no hay tiempo que perder. Vamos a empezar lavando toda la ropa. Y por suerte estamos en una casa con aire acondicionado porque miren, hacen 29 grados afuera y dentro del motorhome 33 casi. Falta exactamente un día para ir a llevar la jacuneta al puerto, así que hay que ponerse a ordenar todo. Ya estuvimos lavando la ropa, la heladera ya está abierta para que se descongele, así que vamos a ordenar. Voy a bajar, le bajo a esto solo un ratito para contarles lo que sigue, pero no saben el calor que hace. De hecho, la heladera la apagué, me fui a bañar y volví y ya estaba descongelada. Hacen 29 grados en estos momentos, nos está marcando el termómetro. Como les decíamos en videos anteriores, el motorhome tiene que estar vacío de comida, así que continuamos por la alacena. Vamos a vaciar las bauleras, a acomodar todo. Hay cosas que hay que sacar y van a quedar acá en México. Hay cosas que hay que reacomodar porque de acá no llegamos. Y también hay cosas que hoy tenemos guardadas en la cabina que las vamos a meter acá atrás en la baulera para que queden cerradas. Seguimos avanzando con la lista de tareas. La camioneta acá en la parte de adelante ya ha quedado vacía, pero ahora estamos yendo a lavarla porque uno de los requisitos es que esté limpia, así que vamos a... Yo creo que todavía venimos con barro de Prudhoe Bay, por eso estamos yendo a buscar un lugar que haya hidrolavadora para poder sacarle toda la tierra que tiene abajo. Ya hemos encontrado lavadero para la jacuneta, como siempre con la altura, le sobró 1 centímetro, pero bueno. Acá la vamos a lavar y aspirar, así queda lista para subir al barco. Y por suerte, miren, en el lavadero hay una salita con aire acondicionado, así que vamos a esperar por acá. Miren cómo está la jacuneta, reluciente. Otro de los requisitos es que el tanque de combustible esté en 1/4, ni más ni menos, ni más para que no tenga mucho peso, ni menos para que lo puedan mover sin problemas, porque como les contamos, uno tiene que dejar la llave y ellos suben la camioneta al barco y después la bajan también. Y recién pasamos por una ferretería y compré unos pasadores por seguridad para trabar la puerta que vincula el motorhome con la cabina, así que ya mañana lo vamos a instalar. Nos vamos a descansar y mañana será un largo día porque tenemos toda la mañana de preparativos y a la 1 tenemos que estar entregando el motorhome en el puerto.
Son las 12 del mediodía, estamos a 1 hora de llevar la camioneta en el puerto. No hemos grabado nada en toda la mañana porque estuvimos a las corridas preparando los bolsos, dejando listo el motorhome. ¿Cómo estamos? Además estuvimos compartiendo con Marina y Abraham de Nomad Expedition. Se vinieron para acá, así nos podíamos conocer personalmente. No hubo nada grabado, fue todo charla. Solo nos quedó de recuerdo una foto, pero fue muy lindo compartir con ellos en estos momentos. Que además, como siempre decimos, las emociones están ahí a flor de piel y el calor. No, es una cosa que estábamos dentro de una casa con aire acondicionado espectacular, pero salimos y encima que andamos llevando cosas que vamos y venimos. Ahora es una cosa que entras al motorhome y chorreás de transpiración. Y encima preparándonos para ir por el puerto, pantalón largo, que después me voy a tener que poner remera manga larga. Estas bolsas son todavía provisiones que vamos a usar en los próximos días porque si bien el motorhome se va, nosotros nos quedamos un par de días más por acá. Y por acá el equipaje, 2 mochilas, por acá una mochila más. Nos sentimos muy cansados, está bajando así todo ese cansancio post-estrés. Y eso que recién empieza porque el día de hoy hay que ir a entregar la camioneta al puerto, pero luego, ya sea mañana o pasado mañana, hay que volver al puerto para poder hacer la revisión de antinarcóticos. Todavía falta un montón, pero bueno, ya estamos cada vez más cerca. Ahora estamos yendo a la oficina donde nos vamos a encontrar con el agente que nos está ayudando con todo el trámite para el despacho del motorhome. Sin embargo, hablábamos ahí con los chicos compartiendo estos días que este envío del motorhome no deja de ser estresante, ¿no? Con todo lo que implica, pero ya estamos un poquito más relajados por el hecho de haber vivido el cruce de Colombia a Panamá. Ya tenemos experiencia. Claro, entonces ya sabes medianamente lo que tenés que hacer, cómo prepararte y demás. Entonces ya no se siente tan terrible como fue ese dolor de panza cuando dejamos la camioneta en Cartagena. Con la diferencia de que en Cartagena sabíamos que a los poquitos días ya nos íbamos a encontrar con la camioneta y acá van a pasar 30, 40, no, más de 30. Va a pasar como 45 días aproximadamente. Así que, vamos a extrañar mucho. Y hace unos meses atrás, nosotros también ya anduvimos por acá cuando vinimos a traer a nuestros amigos Fly Willy y darle la vuelta a buscar a su combi que la habían recibido por acá, así que también ya tenemos un poquito de experiencia de la zona, ya la hemos recorrido. No venimos tan nuevos. Es más, estacionamos acá en el mismo lugar que vamos a estacionar ahora. Arranca el despacho de la Haku. Arranca, iba a contarles el calor que hace. Y aparte, mirá cómo estás. Estás para ir a la montaña directamente. Manténlo prendido fuego. No lo dejes apagar y grita fuego. Claro. 28 grados, dice. ¿28? Se siente Sensación mucho más. de térmica de 30. Te vamos a extrañar, Hakureta. ¡Chao! Qué increíble. Mirar las banderas es algo que nos re emociona, porque ha sido tanto... Ay, no puedo empezar a llorar, todavía no. Todavía no Hay puedo que hacer empezar toda a la llorar. documentación. Pero tengo las lágrimas ahí. A flor de piel. El día que vivamos en una casa, o que tengamos una casa, un lugar fijo, porque esto es muy grande para motorhome, quiero que tengamos algo así. Pero me emociona pensar todo el mundo que nos queda por delante, o sea... Mire, pensar que recorrimos esa parte y... Mira todo lo que nos queda: África, Europa, Asia, Oceanía. ¿Cuál será el próximo continente que vamos a estar recorriendo? ¡Ay! Y los pines son marcando la nacionalidad de las personas que han enviado o recibido acá. Acá tenemos el de Flavio Pereira, nuestros amigos, Fly Willy, Nacho Rufa del patio de casa, que ellos despacharon por acá, José Luis Ferriño de los chicos de Americano que recibieron acá, Maxi de Amar el Viaje, Maxi Niki. El que no encuentro es el de los chicos de La Rota, que ellos recibieron acá, y no encuentro ni el de Mari ni el de Guille. Que además del hecho de que ya es nuestro segundo embarque, también estamos muchísimo más tranquilos porque la experiencia que estamos teniendo con la agencia de UG Logistic viene siendo muy buena. Todas las comunicaciones fueron claras, ya habíamos hablado varias veces por teléfono, tuvimos reuniones, nos habían pasado previamente un documento con todo el detalle del proceso, explicando formas de pago, con las cosas que podíamos tener, cómo iba a ser todo el envío. Y llegamos acá.
tuvimos que presentar pasaporte y el tip de Banjército, que es lo que les contábamos, que es la importación temporal que uno hace cuando ingresa a México, que tiene una validez por 10 años, y ellos se encargan de ir a hacer la baja. Yo simplemente tuve que firmar los papeles. Ahora nos van a revisar la camioneta y ya estamos listos para ir a llevarla al puerto. Así ha quedado la jacuneta, toda limpia, ordenada. Hemos sacado todas las cosas de la heladera, así que ahora nos vamos rumbo al puerto con 32 grados afuera y 35 acá adentro. Y le hicimos un extra de seguridad a la jacuneta. Como les contamos, nosotros tenemos que dejar la llave de la camioneta y esto está cerrado, pero por las dudas le agregamos un pasadorcito más para tener más seguridad. El calor que hace, gente. No. Adentro del motorhome marca 35 grados. Por favor. Ya estamos yendo rumbo al puerto, así que van a ser los últimos kilómetros por Norteamérica con la jacuneta. ¿Cómo te sentís? Es una mezcla de sensaciones lindas por haber culminado otra gran etapa de haber recorrido Norteamérica, pero va a ser mucho tiempo sin la jacu. Yo siempre cuento que soy de ir haciendo los procesos antes, entonces cuando llega la fecha suelo estar un poco más ya no tan acongojada, porque ya me había agarrado semanas atrás de decir, ay, todo lo que pensaba era la última cena, la última noche, el último viaje, la última frontera y todas cosas así. Ha sido hermoso todo lo que hemos vivido en este viaje, en estos 5 años viajando por América. Este último tiempo viajando por Norteamérica ha sido una locura. 5 años, ¿cómo ha pasado el tiempo? Pero quédense tranquilos que los viajes no se acaban, ¿eh? Se vienen nuevos proyectos, nuevas aventuras, nuevos destinos que ya les vamos a estar contando. Así que yo creo que eso siempre está bueno, que uno se pone una zanahoria por delante, entonces tenés una motivación y es, ok, no es que esto se está terminando. Tal cual, aparte uno va cerrando etapas y te permite como cerrar y disfrutar cada una de las etapas que va teniendo este viaje, así que sin duda que el día de hoy, enviar el motorhome desde acá, de Norteamérica, es el cierre de una etapa. Hay que sacar la curita y arrancar. Vamos, hay que despachar la jacuneta. Chao. Como les contábamos anteriormente, nosotros ya estuvimos recorriendo Veracruz, así que si quieren conocer más de esta ciudad, que entre lo que recorrimos estuvimos por estos lugares, lo pueden ver en episodios anteriores, que el editor va a dejar por acá arriba el video. Vamos a dejar por acá algunas imágenes de esta parte que es muy linda acá de la ciudad de Veracruz. Y acá se va la jacuneta. ¡Ay, qué dolor de panza! La dejamos en una estación de servicio, que es el chofer autorizado para entrarla al puerto. Así que él la lleva hasta allá. Pero no la dejamos sola. Dejamos a la llamita, Miren, ahí se ve. Sea la guía, protección, cuidadora. Cuando de Colombia a Panamá, la llamita viajó ahí, todo salió bien. Caro, mañana o pasado va a volver a ser narcótico, pero yo no la veo más, así que ¡chao, jacuneta! Estamos yendo de regreso hacia la ciudad de Veracruz, desde donde dejamos la camioneta. Estamos yendo con Karina, que ella es la que nos ha acompañado en todo el trámite, con quien hemos venido hablando, teniendo las reuniones, haciendo los papeles. Ahora nos está llevando de regreso y debo decir que ahora sí me siento acongojada, creo que sería la palabra. En el momento que vimos la camioneta irse y decís, listo, ya nos separamos. Y también esos procesos internos de decir, ok, hay que confiar y que todo va a salir bien, porque siempre decimos lo mismo, ¿no? No es solamente un vehículo, sino que es nuestra casa, es todo. Entonces, dejarla en manos de otra persona, ver que se va y vamos a estar tantos días sin ella, no es fácil emocionalmente. Un
nuevo día en la ciudad de Veracruz. Miren, tengo de fondo este bello mar. Está muy revuelto, hay mucho viento el día de hoy, por suerte, porque así no se siente tanto el calor. Hacen unos 28 grados. Estamos muy contentos, todo viene saliendo tal como ha sido planeado, como nos habían contado los chicos cada vez que tuvimos una reunión. Cuando dejamos la jacuneta, unas horas más tarde, nos mandó un mensaje Karina avisándonos que estaba todo bien, que el motorhome ya había ingresado al puerto y como nos había dicho, 2 días después ya me avisaron hoy a la mañana para ir a hacer la revisión. Como les habíamos anticipado, solo puede ir una persona. Como los papeles están hechos a nombre mío, estoy yendo yo. Una vez que llegue a la oficina de EasyLander, que son los que se encargan en UG Logistics de hacer toda la gestión de los envíos, nos vamos a ir hacia el puerto y ahí no voy a poder filmarles absolutamente nada. Esperemos que todo salga bien. El día de hoy lo que nos van a hacer es la revisión de antinarcóticos y hemos dejado todo en orden, tal como nos habían indicado, así que no debería haber ningún problema. Y si se preguntan por qué estoy vestida de manga larga, pantalón largo y borcegos en un día tan caluroso, es porque es requisito para poder ingresar al puerto que uno esté vestido de largo, así que por esa razón acá estoy, sufriendo un poquito de calor. Bueno, ya está todo revisado. Miren, ahí quedaron las huellas de que subió el perro. Nos despedimos de la Haku. Vamos a poner esto acá. Y finalmente hemos terminado, por lo menos con nuestras tareas en lo que respecta al envío del motorhome. Ha salido todo muy bien, antinarcótico salió perfecto, así que ahora ya no depende más de nosotros. Como pueden ver, estamos en una casa, volvimos a un departamento, estamos sin casa. Si quieren ver dónde estamos, se los vamos a estar mostrando en nuestro Instagram, @jaconatata por el mundo, así que ahí lo pueden ver. La verdad que toda la experiencia con el equipo de EasyLander fue espectacular, desde que llegamos a Veracruz hasta ahora. En estos momentos el barco a donde va a subir nuestro motorhome todavía no llega, estamos esperando, va a llegar en los próximos días, pero uno ya puede ir adelantando, haciendo todos los trámites, ingresando el motorhome al puerto, que fue lo que estuvimos haciendo estos días. Así que bueno, ahora solo resta esperar que llegue el barco y carguen nuestra casita arriba del barco. Nos dijeron que normalmente del día que el barco llega al puerto pasan 2 días y recién ahí va a salir desde Veracruz y después hacia el destino final, hacia donde está yendo la jacuneta, hay unos 30 días de viaje, así que nos queda mucho tiempo todavía para reencontrarnos con nuestra casita. Y lo que todos quieren saber, la jacuneta se está yendo para Argentina. Hemos pensado y analizado tantas opciones que vamos a tratar de resumírselas. Algo ya le venimos contando en los videos anteriores, pero acá la primera diferenciación que hay que hacer es ver si tu motorhome entra en un contenedor o no entra en un contenedor. Obviamente que poder meter el vehículo dentro del contenedor es mejor porque te da más seguridad. Uno cierra el contenedor y nadie lo abre. La altura límite es de 2 metros 58 centímetros, creo, no está errándole. La jacuneta mide como 3, así que también eso ya lo habíamos analizado, ver todas las opciones, si se podía bajar, desarmar para meterla, pero imposible, así que no nos quedaba opción que usar el Rorro, que vamos a dejar una imagen acá. Es un barco en donde suben los vehículos andando y después lo bajan de la misma manera. Entonces uno debe dejar la llave de su vehículo con todos los peligros y temores que eso genera, ¿no? Por suerte nuestro motorhome, que es el modelo Silfred Terra de Silfred Motorhome, tiene una puerta al medio, entonces eso nos permite separar la cabina de la casa. De todos modos, por las dudas, nosotros agregamos un pasador extra, dado que va a estar mucho tiempo navegando, pero
confiamos en que todo va a salir bien. Estos meses en los que hemos manejado millones de kilómetros han sido días de charlas y charlas de qué íbamos a hacer, qué decisión íbamos a tomar por delante. Y como ya hemos dicho, la verdad es que hay un mundo de posibilidades, entonces es muy difícil elegir por dónde seguir. Ahí fue cuando nosotros tomamos la decisión de enviar el motorhome hacia Sudamérica. Ya les vamos a contar por qué en unos segundos. Y los puertos más fáciles donde enviar motorhome a Sudamérica son los de Uruguay o los de Argentina. Lo que sí, dependiendo de si va en contenedor o va en RoRo, hay diferentes rutas. Entonces, por ejemplo, si uno tiene que enviar un contenedor desde Miami a Uruguay, es la ruta más sencilla y además uno comparte el contenedor con otro, entonces el precio es más económico. Y como nosotros no entramos en contenedor, todos los envíos en RoRo van primero a Argentina. Si quieres enviarlo a Uruguay, puede ser una opción, pero miren el detalle de diferencia de precio. Para nuestro vehículo, porque la cotización depende del volumen de tu vehículo, uno pasa las medidas, el largo, el ancho y el alto y el peso y le dan una cotización. Nos pasaron $2.900 desde Veracruz hacia Zárate en Argentina. Mucho más barato de lo que pagamos por un día de viaje desde Cartagena a Panamá, que gastamos aproximadamente $4.500. Eso fue una locura. Mientras que desde el mismo puerto en Veracruz para ir primero a Zárate y después ir a Montevideo nos pasaron $7.000. Así que claramente decidimos enviarlo a Zárate, aunque eso nos va a traer una complicación que también le vamos a adelantar en los próximos minutos. En los videos anteriores también les habíamos mencionado que habíamos estado averiguando puertos desde Canadá, desde Estados Unidos, y que ahí nos encontrábamos con dos situaciones. Una era que desde muchos puertos no te permiten enviar el motorhome con pertenencias dentro, y otra era el costo. Por ejemplo, desde Baltimore nos pasaron $5.000. Siempre decimos que hay un montón de decisiones que se reducen a lo económico. Por supuesto que si alguien desea pagar esos $2.000 de más, lo puede enviar desde Baltimore, pero en nuestro caso nos salía mucho más económico, pese a los 4.000 kilómetros que manejamos y todos los peajes que pagamos hasta el momento, nos hemos gastado $700. Entonces, de esta manera nos ahorramos $1.300. Nos imaginamos que están queriendo saber por qué la Jacuneta se va para Argentina si nuestro plan es darle la vuelta al mundo. Créannos que analizamos todas, no sé si todas, pero miles de opciones de cómo seguir viajando, a qué continente enviar. La verdad que hemos hecho un análisis exhaustivo antes de tomar la decisión. Si sos nuevo en este canal, te contamos que nuestro deseo es conocer todos los países, conocer todo el mundo, experimentar diferentes maneras de viajar. Siempre dijimos que queremos viajar en motorhome, bici, barco, de avión, en bus, de mochila, no sé, tren, todas las opciones nos gustaría poder experimentarlas en algún momento. Sin embargo, la vida de motorhome, la verdad es que es algo que nos encanta y cada vez que abandonamos nuestra casita, la valoramos aún más. Por ejemplo, ahora decir, uy, tengo que tomar un taxi para venir acá a armar la mochila, decimos cómo extrañamos nuestra casita. Sin embargo, por lo que hablábamos recién del envío a otro país, los tamaños, las dimensiones, tiene un montón de cositas que la verdad que en estos 5 años que llevamos viajando por América nos han dado un montón de enseñanzas y aprendizajes. Cuando salimos, creo que teníamos en mente con el mismo vehículo enviarlo a todos los continentes y dar la vuelta al mundo, y con el pasar de estos años nos dimos cuenta que es más complicado de lo que por ahí creíamos, y en algunos lugares termina siendo más fácil adquirir un vehículo en ese lugar que se adapte más a las circunstancias. Porque, por ejemplo, para recorrer África, el vehículo ideal o el vehículo que más se adapte es muy diferente al vehículo para recorrer Europa, ni hablar de si uno quiere meterse al sudeste asiático o a Oceanía. Cada lugar tiene sus particularidades. O por ejemplo, los motorhome que les estuvimos mostrando en Estados Unidos y Canadá, que son enormes, la verdad es que son ideales, son muy cómodos, pero los puedes usar en lugares que están preparados y que todo es grande como esos países. O sea, imposible pensar de viajar con un motorhome así por el resto de Latinoamérica. Lo vas a lograr porque nada es imposible, pero tiene un montón de complicaciones. Y ni hablar de la burocracia que tienen un montón de lugares, que termina saliendo mucho más costoso el tema de los permisos y demás para poder circular con un vehículo extranjero que solucionar el tema ahí. Por ejemplo, para viajar por África se necesita
solicitar un permiso que se llama Carta do Passagem. Es como un pasaporte, pero del vehículo. Y el tema es que tenés que hacer un depósito de un determinado monto en pesos. Un monto no menor porque es como la mitad del valor del vehículo. Tiene una validez por un año y eso después te lo devuelven. Y con la incertidumbre de Argentina, eso es todo un tema. Y por otro lado, otro tema que nos pasa como argentinos es que hay una ley que dice que vos con tu vehículo no puedes estar fuera del país por más de un año. Este tema hemos recibido miles de consultas, así que vamos a hacer un video exclusivo contando eso, porque depende de por qué país salís, por dónde entrás y demás. Pero la realidad es que si uno excede ese tiempo, te llega una multa y a nosotros ya nos ha llegado y ya la tenemos. Así que vamos a hacer un video exclusivo contándoles todo eso a detalle. Se los vamos a estar contando en el próximo video, así que no te lo pierdas. Así que bueno, son todas cosas que se pueden solucionar. Nada es imposible, pero bueno, tienen distintos niveles de complejidad. Y es por esto que nosotros decidimos que lo mejor iba a ser enviar la camioneta a Argentina, venderla ya y prepararnos para una nueva aventura. Porque como ya lo hemos dicho infinidad de veces, esto no termina acá, esto recién comienza y los viajes siguen, pero es momento de cambios, es momento de organizar cuál va a ser nuestro próximo paso. Pero la próxima aventura que tenemos por delante es algo que nos emociona mucho poder compartir con ustedes. Recordarán el episodio épico en el que subimos a la Aconcagua, la montaña más alta de América, y Santi me propuso casamiento. Por favor, editor, insérteme ese clip acá. ¿Está bien? ¿Josh? Y a lo largo de este año nos estuvieron preguntando ¿y para cuándo la fecha? ¿Para cuándo el casamiento? En diciembre del año pasado dijimos queremos terminar nuestra etapa por América, disfrutar este proceso para después por delante disfrutar de nuestro casamiento, y ya desde ahí habíamos dicho que nos íbamos a casar en el año 2025, así que esa es otra de las razones por la cual en este momento estamos volviendo para Argentina, porque nos vamos a casar y después del casamiento les vamos a estar contando por dónde sigue esta vuelta al mundo. En este momento queremos disfrutar mucho también de esta organización del casamiento que la venimos haciendo paralelamente. La verdad es que no sé, después digo, ¿por qué estamos cansados? No nos aburrimos nunca. Estábamos llegando a Alaska, organizando el casamiento, pensando cómo íbamos a hacer, averiguando dónde vamos a mandar el motorhome. Así que vuelvo a decir, todas las decisiones que hemos tomado han tenido mucho tiempo de análisis, de planificación. Así que un montón de ustedes nos han preguntado por qué nos volvíamos tan rápido a Argentina y no esperábamos el próximo Rorró. Es porque se iba a complicar con la fecha del casamiento que se juntaba con la recepción del motorhome, así que por eso decidimos enviarlo ahora. Y además porque no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar sacar el motorhome, pero bueno, eso ya lo vamos a dejar para otro video. Ahora no queremos sacarle el foco a esto lindo que estamos compartiendo con ustedes, es que el año que viene hay casamiento. Arrancamos con fiesta el año que viene. Así que los próximos pasos son: primero se viene un viaje a un destino sorpresa que prontito ya le vamos a avisar. Después de ahí nos vamos a Argentina a reencontrarnos con nuestra familia que hace un año que no los vemos, los extrañamos un montón. Vamos a aprovechar a pasar las fiestas con ellos, porque siempre decimos que los momentos que más extraña la familia es cuando ves que están todos juntos y vos decís, ay, quiero estar ahí compartiendo con ellos. Tercero, ir a buscar la jacuneta, poder sacarla de la aduana, del puerto, resolver todo lo que hay que resolver y reencontrarnos con nuestra casita. Después de eso se viene nuestro casamiento en febrero. Y antes de anunciar el nuevo proyecto, vamos a hacer una despedida a lo grande con la jacuneta en Argentina, como se merece, después de habernos llevado de punta a punta de este hermoso continente americano. Quédense tranquilos que los videos no se terminan, los viajes no se acaban y hay mucho por delante en este canal, así que esperamos que nos acompañen por delante en todo lo que se viene. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal, activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Y si llegaste hasta el final del video, déjanos en los comentarios cuál crees que va a ser el destino sorpresa al que vamos a viajar antes de volver a Argentina. Los leemos. Nos vemos en el próximo video.
inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un